Bueno, sobre eso y otros temas vamos a conversar con el congresista Manuel Naumer, que ha venido a nuestros estudios para que nos pueda dar su punto de vista en torno a lo que él puede considerar son asuntos que tal vez importantes de tratar y que se trataron, y de aquello que por supuesto van a generar algunos problemas. Se habla de despidos masivos, se habla de la imposibilidad de negociación colectiva para el tema de la remuneración, un hecho que cualquier país democrático debería promover para tener una buena relación con los propios trabajadores, y otros aspectos por supuesto que pueden estar recortando los derechos fundamentales. Congresista, me gusta saludarlo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Dicho sea de paso, la agrupación de la que usted es parte va a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre el tema, pero antes de entrar a la acción de inconstitucionalidad quería preguntarle por el sentido de la norma, por cómo se ha aprobado y cuáles son los puntos concretos que ustedes cuestionan de la misma. Mira, es bien importante precisar qué es lo que se ha aprobado, porque sí, la versión periodística más o menos masiva es que lo que se ha aprobado es muy beneficioso para el país, que es un poco precipitado, pero que va a generar una reforma del Estado y va a haber mayor evaluación y mayor servicio público. La realidad es totalmente contrapuesta. Lo que se ha aprobado es un régimen en la administración del Estado que se impone apenas se publica la ley, no es un tema que se impone en 6 años, y que significa, por ejemplo, a todos aquellos que van a ser incorporados en el nuevo régimen, pierden su tiempo en el cual han estado trabajando en el Estado. Al nuevo régimen entran perdiendo todos los beneficios anteriores, sea que tengan 4 años, 5 años o 25 años, y entran a partir de cero. Entonces, a cambio les han ofrecido que le van a dar un mejor CTS, es como si te invitaran a una comida y al día siguiente te van a fusilar. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso es que hay un reclamo sentido en el trabajador de base de la administración pública. Además, uno diría, bueno, pero al menos van a hacer meritocracia. Mentira, no hay meritocracia. Lo que hay es un mercado de formación, que se lo dan al sector privado, no hay una escuela nacional de administración pública, no existe el tiempo del trabajador incorporado al proceso de capacitación, que es fundamental en la meritocracia. Esto es que el trabajador se perfeccione, se capacite y vaya así ascendiendo y mejorando en sus condiciones laborales y de trabajo. Eso no existe. Y lo más grave es que establece, para hacer caja y para permitir el control de los recursos públicos al nuevo esquema de poder militar empresarial que está empezando a diseñarse, lo que plantea esta ley que ha sido aprobada es, de un lado, mocharle a los trabajadores de base sus años de servicios, impedirles la sindicalización desde el que se pone la ley. Hay una serie de medidas represivas que van a dificultar cualquier forma de sindicalización, bloquear la negociación colectiva en la administración pública, con lo cual reducen los sueldos y hacen caja. Y al mismo tiempo han anulado para los trabajadores que estén en esta ley, la ley 28.212. Pero hay que decir que cuando hablo de los trabajadores que estén en esta ley, es para todos los trabajadores que quiere el Estado. ¿Cuál es la ley 28.212? La que imponía un tope de salarios por arriba. Una cosa es anularlo para decir, bueno, van a estar en función del tope del presidente de la República, lo que gana el presidente de la República. No, aquí el límite es el cielo. Esto es, están creando una burocracia dorada, indolente, como la que creó Fujimori en proinversión. Sí, ahora, entonces, yo lo escucho y la gente... Como le digo, de un lado pobreza y de otro lado beneficios, entonces, sin reformar el Estado, sin cambiar el Estado. En un momento en el que el gobierno, el presidente Humala, no están, digamos, en la mejor relación que han podido tener hasta ahora con la población y con otros sectores, ¿cuál sería el sentido de sacar una cosa que pueda no solo ser contrariada inmediatamente como ha sido, sino movilizar un sector importante de trabajadores en las calles y generar un problema que más adelante va a ser difícil de manejar? Es decir, ¿qué cosa es lo que el gobierno ha tenido como motivación principal para sacar esto adelante? Pero antes de ir a la explicación más general, sí, permíteme terminar de señalarte que esta ley lo que hace es trabar la administración del Estado. Se requiere reformar el Estado, se requiere mejorar los servicios, se requiere hacer una modificación que el ciudadano está exigiendo. Bueno, esta ley, tal como está, lo que va a hacer es va a trabar el Estado, va a trabarlo mucho más, va a mantener 4 regímenes laborales en el Estado.
ahora cuántos hay, pero ahora hay tres. Los regímenes tampoco son muy buenos, ni tampoco son a veces compatibles entre ellos mismos en la misma institución donde se desarrollan. Es lo que hizo el fujimorismo, lo dejó un régimen estatal muy malo para permitir que el robo y el saqueo. Bueno, ahora se mantienen los tres regímenes estatales y le agregan ahí un cuarto que va a ser manejado para incorporar al Estado a los amigos del gobierno o a la clientela política del gobierno o de llegados al gobierno. Entonces, ese sería el interés principal, es decir, tratar de poner o darle una cobertura de reforma del Estado para en realidad poder materializar un fin subalterno que es llenar el Estado con gente afín al gobierno. Esa sería como, digamos... Esa es la segunda interés, porque ¿Pero cuál es el principal? Está ahí. El principal es establecer una burocracia dorada, un grupo de privilegio que maneje los recursos públicos y que se lo dé a sus amigos. Que fue lo que hizo Fujimori cuando, a través de proinversión, entregó los recursos públicos a todo el saqueo que hubo durante el Estado. Ahora, ¿pero eso es producto de qué? ¿De una voluntad presidencial de querer hacer esas cosas o es producto de un nivel de presión de determinado sector que por ahí cree que hay que cambiar las cosas? ¿Qué es? Yo creo que es producto de un viraje que estamos viviendo en el país. El presidente Humala ha dejado el UNASUR, por más que es presidente de UNASUR, para ir a una alianza del Pacífico en la cual estamos obligados a consultar con nuestros socios cuáles son nuestros sistemas de integración, lo cual vulnera la soberanía nacional. Una cosa es tener una zona de libre comercio y pactos comerciales con todos, estamos en un mundo en el cual hay que tenerlo con todos, y cosa diferente es ceder la consulta de los sistemas de integración a nuestros socios en cualquier tipo de esos pactos. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y lo principal es lo que ha dicho la CONFIEP, a través del presidente de la CONFIEP. Le dijo al gobierno, ante la crisis ya no hay subida de los metales, hay un problema para el país, se va a reducir los ingresos, entonces nosotros pedimos dos cosas, dijo. Y las dos cosas las ha cumplido el gobierno. Primero, pedimos que se extienda la precarización laboral, esto es que el trabajador trabaje bajo el régimen temporal y sin derechos que están en el sector textil y en el sector agroindustrial. Bueno, eso lo ha hecho el gobierno con una ley que acaba de aprobar respecto a extender a todo el país, micro, pequeña y mediana empresa, un régimen de precariedad laboral. Lo segundo que le piden es rebaja de impuestos, y el gobierno está yendo a una rebaja impositiva de manera sustantiva. Y el objetivo de esa rebaja de impuestos y de esa precariedad es que, ¿dónde está el recurso ahora en el país? El Perú tiene una reserva muy importante, 52.000 millones de inversión que va a haber, tiene el Banco Central, el MEF tiene recursos ahorrados, todo eso es lo que está buscando el sector privado. Entonces, el gobierno, frente a los grandes grupos, quiere construir en el cortísimo plazo en el Estado una especie de burocracia dorada, que no tiene sueldos, sino en el límite del cielo. Y esa burocracia dorada es la que va a repartir esos recursos. Esa burocracia dorada, desde su punto de vista, es, digamos, parte de la respuesta al pedido de los empresarios para que ellos controlen el manejo de los recursos públicos. Ese sería el sentido. Ese es el sentido principal. Y usted que cuando decía un gobierno militar empresarial, lo dijo hace un momento, ¿eso qué significa? ¿Esa es la expresión desde su punto de vista actual de lo que el gobierno va a tratar de, si quiere, condensar en lo que le queda de gobierno? ¿Esa va a ser su perspectiva? Ahí me refería a una expresión que hizo el sociólogo Julio Kotler, sí, en el sentido de que las instituciones en las cuales reposa crecientemente el gobierno son esas dos, la Fuerza Armada y el gran sector empresarial, no el micro, pequeño, mediano empresario, sino esos dos. Y creo que el gran dilema que tiene no solamente el gobierno, sino el país, es que el presidente Humala está aislado de las diversas fuerzas políticas, no confía en él, ni siquiera los empresarios a los cuales le da todas las ventajas. El pueblo ya sabe que el gobierno ha abandonado las propuestas de reformas, entonces cada vez más está aislado el gobierno. Un gobierno así, digamos, medidas como esta que se están aplicando de despido masivo, de empobrecimiento general del trabajador de la administración pública y de imposición para poder coactar la libertad de presentar pliegos, de hacer sindicatos o de movilizarse por sus derechos, eso lo pudo imponer Fujimori por una dictadura. Oye, sí, entonces la pregunta es, ¿sobre qué base política lo puede imponer el gobierno actual? Se está fujimorizando el gobierno y hay las condiciones para que, digamos, pueda, con los matices, sacarlo adelante. Yo creo que no, creo que ese es el pésimo consejo que alguien le ha dado al presidente Humala. Él se le ha creído o desesperado se ha metido en ese rumbo. Y ese rumbo no tiene salida en el país. La mayoría nacional ha conquistado un régimen democrático. Estamos con instituciones que, pese a todas sus limitaciones, se contrapesan. Hay un movimiento ciudadano que reclama derechos y que los reclama
con justicia y al mismo tiempo con su movilización activa. Entonces estamos en una situación diferente a la del gobierno de Fujimori. Ahí hay un error de cálculo político inmenso. Nosotros podríamos haber aprobado una ley de servicio público para reformar el Estado con la meritocracia en el trabajador del Estado y en la administración misma. Y ya había un dictamen elaborado con la Comisión de Trabajo del Congreso que acogía todas las reivindicaciones de los trabajadores. Incluso el propio presidente de la República dijo, vamos a hacer un diálogo. Entonces, estamos en condiciones, el país, de aprobar una ley que ciertamente nos permita reformar el Estado en función del ciudadano, y eso no se ha dado. Ahora, en el caso del sector de educación, para poner un punto en comparación, ¿cuál es la evaluación que tiene de cómo se está aplicando esto que el gobierno llamó la nueva reforma del sistema educativo? Porque también tenía que ver con remuneraciones, también tenía que ver con recursos, con derechos adquiridos, también tenía que ver con resistencias. Pero, digamos, ahí ha ido avanzando. ¿Ahí se hizo bien o no? Para incorporarlo en este contexto. Sí, claro, porque ese es, digamos, el antecedente de una reforma parecida en un sector muy concreto. Pero uno diría, ¿eso es el antecedente de esto? No es el antecedente, no como antecedente, digo. Es una política que se ha aplicado. Es una política aplicada por el gobierno que incorporaba algunos elementos de lo que hoy día se está esgrimiendo como argumentos para lo de la ley de servicio civil. Por eso mismo, lo que el gobierno dice, hay un solo régimen de la administración pública que es el servicio civil. De verdad, a los 3 que existía le agregó un cuarto, pero además mantiene los otros regímenes. O sea, hay un régimen propio de la Fuerza Armada, hay un régimen propio en el sector educación, está pidiendo autorización legislativa para hacer un régimen propio en el sector salud, está un régimen propio en el sector de las empresas del Estado. O sea, en este momento, si sumamos, hay como 8, 9, 10 regímenes laborales en el sector público. Con lo cual quiere decir que no hay un rumbo, sino hay una negociación y una búsqueda de intereses particulares. En el sector de educación, lo que hubo ahí fue una negociación para establecer un sistema de carrera pública magisterial. Había habido un primer paso, se mejoró, se amplió. Yo creo que este paso que se está dando, luego de todas las negociaciones que hubo, fue un paso más positivo. Fue más pensado y más discutido con los propios sectores del sector de educación. Le preguntaba yo eso porque tal vez ese era como el tránsito natural para una ley tan compleja como la que se tiene que sacar en este caso. Porque García hizo lo que se ha hecho ahora también con los, acuérdese usted cuando le decía a los miembros, a los integrantes del SUTEP que eran unos holgazanes, unos comechados y todo, y cuando llegó el gobierno efectivamente empezó a establecer un diálogo distinto, y han habido problemas porque le han hecho paro también a este gobierno, pero ahora por lo menos no hay los reclamos que había al comienzo, como que la gente va encaminándose en una lógica conversada de lo que deben ser los cambios. Pero son situaciones totalmente diferentes. En el caso del sector magisterial, en el caso de las políticas públicas y magisterio, ha habido un largo proceso de ir mejorando la organización del trabajo directo del maestro. Entonces, en eso el maestro ha ido incorporándose, el maestro mismo ha ido exigiendo condiciones y ha ido dialogando con el Estado y con los sucesivos gobiernos. Ahora lo que ha habido es una cosa distinta. Ahora lo que hay es la creación de una polaridad en la administración pública entre una especie de oligarquía de privilegios de la burocracia dorada y el resto de trabajadores condenados a la y además en la manera, digamos, impositiva de cómo se ha hecho y no dialogada. Yo estoy de acuerdo con eso, pero quería saber. Ahora, pero ¿cómo va a ser? Porque una cosa es que se apruebe, otra cosa es que el gobierno tenga esa voluntad, otra cosa es que se pueda sacar adelante. Mire cómo está la calle, paro en Lambayeque, paro en Loreto, la Libertadores está tomada. Es decir, y han venido en estos días varias marchas y pronunciamientos de esa naturaleza. Es decir, ¿cómo va a ser el presidente? Ahí creo que sus consejeros lo han llevado en una senda muy equivocada. Eso, desde el punto de vista político, solo podría culminar en una especie de viraje ya político. Por el momento quieren hacer solamente el cierre del sistema de partidos con los que actualmente están vigentes, pero una situación así le puede llevar a cualquier impromptus absurdo en el país. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando que esta situación que se ha provocado con el sector público, por lo menos afecta a unos 200.000 de inmediato. Y yo creo que alguien le debe haber dicho al presidente de la República, no se preocupe, que se aburran, pero además la ley la publicamos e inmediatamente podemos despedir a cualquiera. Y al despedir a cualquiera, porque hay indicadores que llegó mal, no fue a trabajar, por diversas razones pueden hacer un despido masivo. No solamente los ceses colectivos autorizados, sino despidos por la movilización social ciudadana.
Entonces están diciendo, no, esto va a pasar, es una fiebre que pasa. Y realmente están creando una crisis institucional. Bueno, pero así dijeron con otras cosas que después han tenido que retroceder. Acuérdense cuando, para poner un ejemplo de otra naturaleza, que tenía que ver con lo de Conga en Cajamarca, dijeron, se van a aburrir, no hay problema, después Conga sale, y Conga no ha salido, han habido muertos, y la gente rechaza la inversión minera, y no solo de Yanacocha, sino en general pide que se discuta políticas alternativas, y así se pueden poner varios ejemplos. Ciertamente, eso es lo que puede ocurrir, pero yo creo que el gobierno, no digamos todo el gobierno, los que han promovido esta ley, esta burocracia dorada, y los grandes empresarios que quieren capturar los recursos públicos, no les interesa ese tema. ¿Y quiénes son ese lado del gobierno que cree usted no está de acuerdo con esto? Que tiene menos capacidad de, me imagino, pronunciarse, porque no ha tenido ni no ha sido recogido en la decisión gubernamental, ¿no? Bueno, en las propias votaciones uno puede ver quiénes se han abstenido, quiénes han votado en contra. Aquí están a favor el gobierno y Perú Posible. Digamos, con esos votos se han aprobado. Uno podría decir... Y el PPC, ¿no? Hay votos que han aprobado esta ley por razones externas a esta ley. Es evidente, en el debate yo he estado participando activamente. Sí. Bengolea del PPC tuvo una posición antes de ayer simplemente durísima contra lo que se estaba aprobando. El de Perú Posible han estado en contra sistemáticamente. Inclusive el propio vocero de Perú Posible dice que es inconstitucional la ley, porque viola el convenio de la OIT que permite la adopción colectiva de sus remuneraciones. Entonces uno escucha y dice aquí lo que han estado discutiendo otros temas adicionales. Esta ley es... Claro, porque al final han votado a favor de la ley. Claro, porque han negociado o los problemas de Toledo, o los problemas del gabinete, o los problemas de la mesa directiva. Algunos otros temas deben haber estado sobre la mesa, pero en la expresión durante el debate han sido conscientes que esta es una ley que se estaba dando de manera precipitada, con todos estos graves errores que dificultaban un acuerdo, donde el país está en condiciones de hacer un buen acuerdo sobre la administración pública. Pero lo que ha hecho el gobierno con esta norma es precipitar una crisis en la administración pública. Ahora, pero claro, esos otros elementos externos al debate, que debería ser mucho más responsable, por cierto, frente a temas tan importantes como este, son básicamente Toledo y los apuros y los apremios de Toledo. Es decir, no hay otra cosa que en este momento a Perú Posible lo haga llevar en contra de lo que inicialmente había planteado en esta materia a cambiar su versión y su voto al final. Yo creo que sí hay una cosa mayor. ¿Cuál? Yo creo que estamos en un viraje donde hay un grupo de poder económico, una plutocracia mercantilista, que se ha posicionado y ha dicho, este es el momento, ahora tomamos de todas maneras el poder y el Estado. Y ese grupo ha empezado por tomar la administración con el gobierno actual. Ya sacaron una ley, por ejemplo, que generaliza el sistema de precarización laboral a todo el país, al 98% del país, y eso ya está implantado. Ya están sacando esta ley que lo que hace caja en el Estado y permite que capturen, a través de una burocracia dorada, capturen los recursos que tiene el Estado a favor del sector monopólico que maneja la gran empresa. Entonces creo que esa fuerza es la que se quiere imponer en el país, y esa fuerza de esta plutocracia y su burocracia dorada va a generar una situación de inestabilidad muy grande. Es por eso que en la bancada de Frente Amplio y Acción Popular estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad. Esta ley es inconstitucional, reconocida prácticamente hasta por lo que la han aprobado. Entonces vamos a presentar ese recurso y estamos respaldando la movilización de los trabajadores del sector público y en general de la movilización de todos los trabajadores del país, que ahora están movilizados y que mañana van a tener una importantísima movilización reclamándole al gobierno, en primer lugar, que defienda los derechos básicos de la democracia, que defienda los derechos básicos de los trabajadores, que no los atropelle y que no los pisotee. Sí, pero yo lo escucho y digo, claro, este grupo empresarial que tiene mucha capacidad y mucha fuerza, que ha empujado al presidente a que cambie de rumbo, que cambie de convicciones, o que cambie, digamos, o de un viraje, como usted lo ha llamado esta mañana, va a ver que si le funciona, bueno, sigue avanzando, pero si no funciona, lo que van a caer no van a ser los empresarios, lo que va a caer es el gobierno. Es decir, los empresarios no han sido elegidos para gobernar, ha sido el presidente y Ollanta, y digamos, estos empresarios, sabe usted, no conocen ni saben de lealtades, es decir, ni con el sistema democrático, acuérdese el vínculo que tuvieron con Fujimori, ni con ningún gobierno cuando estén apuros, y le pasó a otros después. Entonces, ese es un cálculo político que el presidente tal vez no ha logrado evaluar en los escenarios que se ha planteado. Es que tiene una precariedad también en el entorno que puede ayudarlo a mirar un poquito más allá de lo que le dicen ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive lo paradójico es que muchas de las cosas de esta ley se van a aplicar, y si algún beneficio tendrá en algún pequeño sector va a ser después de este gobierno.
Lo que va a vivir este gobierno es la crisis de aplicación de esta ley. Va a tener que poner muchísimas restricciones a la vida concreta de los trabajadores de la administración pública, y esto se va a manifestar en una quiebra en los servicios públicos. No van a mejorar los servicios públicos. Entonces el gobierno va a estar por todos lados hackeado, y los que van a estar tranquilos es la burocracia dorada, que ahora no tiene límite para sus sueldos y para sus ganancias, y que va a entregar los recursos públicos a quien quieran. Entonces ellos van a estar tranquilos, y el gobierno es el que va a pagar el pato, el mismo gobierno, porque va a ser rechazado crecientemente y de manera más dura todavía por la población. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.